Buenas noches. Quiero hacerles conocer esta nota informativa del Tribunal Constitucional de España, Gabinete del Presidente, Oficina de Prensa, nota informativa número 52 del año 2002. El Pleno del Tribunal Constitucional estima la cuestión de inconstitucionalidad promovida respecto de la norma introducida por la Ley número 3/2020 que sometió a autorización judicial la entrada en vigor y aplicación de las disposiciones sanitarias de alcance general que implicasen privación o restricción de derechos fundamentales aprobadas por las distintas administraciones para la protección de la salud pública en el marco de las medidas frente al COVID-19. He de hacer notar que este material es de nuestro colaborador y amigo Divergente, que se encarga de buscar este tipo de información. Sigo. El Pleno del Tribunal Constitucional ha estimado la cuestión de inconstitucionalidad planteada en la sala por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón en relación con el artículo 10.8 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, redactada por la disposición final segunda de la Ley número 3/2020 del 18 de septiembre del año 2020, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia, declarando inconstitucional y nulo dicho precepto. Declarando inconstitucional y nulo dicho precepto. El precepto cuestionado atribuía a la Sala de lo Contencioso Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia competencia para la autorización o ratificación judicial de las medidas adoptadas con arreglo a la legislación sanitaria que las autoridades sanitarias autonómicas, o en su caso locales, considerasen urgentes y necesarias para la protección de la salud pública y que implicasen la limitación o restricción de derechos fundamentales cuando sus destinatarios no estén identificados individualmente. La norma, surgida en el contexto de medidas aprobadas para hacer frente a los riesgos derivados de la pandemia del COVID-19 tras la finalización del estado de alarma declarado por Real Decreto número 463/2020 del 14 de marzo del 2020, plasmaba la decisión del legislador estatal de someter a autorización judicial las disposiciones de los gobiernos autonómicos en las que se adoptasen medidas generales, esto es, cuyos destinatarios no estuvieran identificados individualmente, encaminadas a proteger la salud pública que implicasen privación o restricción de derechos fundamentales. Con ello, el legislador optaba por la solución de que todas las medidas sanitarias generales que pudieran suponer una injerencia en el derecho fundamental debían de contar con la intervención de la voluntad de dos poderes, el Ejecutivo y el Judicial, para su entrada en vigor y aplicación, de suerte que la autorización judicial se erigía en condición necesaria para otorgar eficacia a esas disposiciones generales en materia de salud pública. La sentencia del Tribunal Constitucional resuelve la cuestión con ponencia del magistrado don Enrique Arnaldo Alcubilla, tras descartar los óbices de admisibilidad alegados por el abogado del Estado y la Fiscalía General del Estado, aprecia que el precepto cuestionado quebranta el principio constitucional de separación de poderes al atribuir a los órganos judiciales del orden contencioso administrativos funciones ajenas a su cometido constitucional, artículos 106.1 y 107 de la Constitución española. Con menoscabo de la potestad reglamentaria de la Constitución, atribuye al Poder Ejecutivo, artículo 97 de la Constitución española, sin condicionarla al complemento o autorización de los jueces o tribunales para entrar en vigor y desplegar eficacia, bastando para ello la publicación en el correspondiente diario oficial.
La potestad reglamentaria se atribuye por la Constitución y por los estatutos de autonomía, en su caso, al Poder Ejecutivo, que de forma exclusiva y excluyente, por lo que no cabe que el legislador la convierta en una potestad compartida con el Poder Judicial, lo que sucede si se sujeta la aplicación de las normas reglamentarias al requisito previo de la autorización judicial. El Poder Judicial no es cogobernante o copartícipe del ejercicio de la potestad reglamentaria. En suma, la sentencia aprecia que la autorización judicial de las medidas sanitarias de alcance general prevista en el precepto cuestionado, que además no tiene respaldo en ninguna ley sustantiva, provoca una reprochable confusión entre las funciones propias del Poder Ejecutivo y la de los tribunales de justicia, que menoscaba tanto la potestad reglamentaria como la independencia y reserva de jurisdicción del Poder Judicial, contradiciendo así el principio constitucional de separación de poderes consustancial al Estado social y democrático de derecho, artículo 1.1, 97, 106.1 y 117 de la Constitución española. Añade la sentencia que esta inconstitucional conmicción de potestades quebranta también el principio de eficacia de la actuación administrativa, artículo 103.1 de la Constitución española, y limita o dificulta igualmente la exigencia de responsabilidades políticas y jurídicas al Poder Ejecutivo en relación con las disposiciones sanitarias generales para la protección de la salud pública, en detrimento del principio de responsabilidad de los poderes públicos consagrados en el artículo 9.3 de la Constitución española. Quiebra asimismo, concluye la sentencia, los principios constitucionales de publicidad de las normas y de seguridad jurídica, artículo 9.3 de la Constitución española, dado que las resoluciones judiciales que autorizan esas disposiciones generales en materia sanitaria no son publicadas en el diario oficial correspondiente, lo que dificulta el conocimiento por parte de los destinatarios de las medidas restrictivas o limitativas de derechos fundamentales a las que se quedan sujetos como consecuencia de la autorización judicial de esos reglamentos sanitarios de necesidad. Consecuentemente, el artículo 10.8 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, redactado por la Ley 3/2020 del 18 de septiembre del año 2020, es declarado inconstitucional y nulo. Por aplicación de los dispuestos en el artículo 39.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, la sentencia extiende por conexión o consecuencia la declaración de inconstitucionalidad y nulidad del apartado I del artículo 11.1 de la Ley de Jurisdicción Contencioso Administrativo, asimismo añadido por la Ley 3/2020, que atribuye a la Audiencia Nacional la autorización judicial de las disposiciones generales urgentes para la protección de salud pública que impliquen privación o restricción de derechos fundamentales, aprobada por la Autoridad Sanitaria Estatal. Las magistradas María Luisa Balanguer e Inmaculada Montalbán y los magistrados Cándido Conde Pumpido y Ramón Sáenz han anunciado la formulación de un voto particular al entender que la atribución a los jueces y tribunales de la función de aprobación de medidas de policía sanitaria de alcance general tiene expresa cobertura constitucional en el artículo 117.4 de la Constitución española, no afecta a la separación de poderes, ni a la independencia judicial, ni a la eficacia de potestad reglamentaria. Madrid, 2 de junio del año 2022. Entonces, hemos visto que se ha anulado esta parte de la ley 3.3/2020 del 18 de septiembre y declarado inconstitucional. ¿Qué es lo que puede ver la ciudadanía, los ciudadanos en general? Que el gobierno, el Poder Ejecutivo, ha tratado de utilizar las instituciones para hacer un trabajo que era de su propia responsabilidad. No quiero decir más nada porque igual, aunque esto es del gobierno de España,
del Tribunal Constitucional, un organismo, el máximo organismo que interpreta la Constitución española y la propiedad de algunas leyes, puede ser que todavía nos quiten el vídeo por considerarlo que atenta contra alguna cosa que tiene que ver con la censura relacionada con estas cosas. Esto es así. Nota informativa del Tribunal Constitucional, Gabinete del Presidente y Oficina de Prensa, número 52, 2022. Gracias, Divergente, por el trabajo. Lo hacemos público.